Buenos días, ¿qué tal están? ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿verdad? Iniciando ya nuestra cuarta semana de clases del curso y también nuestra última semana, ¿verdad? Del curso. Solo me confirman si me escuchan, porfa, para continuar con la clase. Sí, sí. Perfecto, gracias, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar ya el día de hoy con la clase, ya tenemos la 1:05. Vamos a arrancar con los que estamos para aprovechar la hora. En ese sentido, bueno, la clase igual ya se está grabando, siempre se las hago llegar al grupo de Telegram, ¿verdad? Ahí ya para que ustedes la puedan ver, apoyarse en algo que no entiendan o ir consultando en la medida vamos desarrollando algunos tips, ¿verdad? De las clases de Word con respecto en este caso con Word. Entonces, les voy a compartir pantalla para que vayamos entrando y continuando, ¿verdad? Con Word. Lo más posible es que hoy ya terminemos con Word, con todo esto de Word, las diferentes herramientas, ¿verdad? De formato y mañana ya empezaríamos con PowerPoint, ¿verdad? Con PowerPoint, entonces trataríamos de terminar ya Word hoy, dejarlo terminado para mañana iniciar desde cero con PowerPoint. Entonces les voy a compartir pantalla ahorita para que podamos ir viendo un poco desde donde nos quedamos la semana pasada, el jueves, ¿verdad? Entonces el jueves estuvimos viendo pues unos temas de configuración, de dibujo, de poder insertar firmas, cómo poder ingresar nosotros una firma, utilizar herramientas de dibujar, ¿verdad? Que son herramientas que hemos dicho que se aplican dentro dentro de un documento y ir utilizando poco a poco las herramientas, ¿verdad? Si nos posicionábamos en la opción, en la ventana que encontramos aquí arriba, encontrábamos la ventana de disposición. No sé si se recuerdan, en la ventana de disposición estaban las opciones con respecto a las configuraciones de las páginas, ¿verdad? Acordémonos que a veces nosotros queremos, dependiendo de ciertas normas, queremos, por ejemplo, variar los márgenes, ya sean márgenes estrechos, márgenes anchos, dependiendo de las normas que vayamos a utilizar, ¿verdad? Nosotros utilizamos los márgenes para ello. Para ello, ustedes observan, ¿verdad? Que aquí mostramos un ejemplo del tema de los márgenes. Voy a posicionarme, por ejemplo, aquí en otro documento de Word que tengo para que nosotros veamos, por ejemplo, ese tema, recapitulando un poco de los márgenes, ¿verdad? Por ejemplo, observen aquí, los márgenes que tiene ya son de 2.5 centímetros a cada lado. Si yo quiero márgenes estrechos, todo el documento se me va a cambiar, dependiendo de las necesidades que nosotros vayamos a optar, ¿verdad? Y perfectamente nosotros habíamos dicho que los podemos personalizar. El tema de las orientaciones de las páginas, ¿verdad? Si las queremos horizontal o las queremos de posiciones verticales, dependiendo de qué queramos hacer. Generalmente uno las utiliza de forma horizontal cuando trabajamos con tablas, con gráficos, ¿verdad? Que la forma vertical pues se queda un poco pequeña en temas de tamaño. También podemos configurar los temas de tamaño que van desde carta hasta oficio, A3, A4, ¿verdad? Cada uno de estos tamaños nos permite realizar diferentes documentos. Habíamos mencionado, por ejemplo, un tema de escritura de una propiedad, de un bien, ¿verdad? De un bien en raíz. Hacer una escritura no se hace en un tamaño, en una página de tamaño carta, sino que se viene haciendo, ¿verdad? En una página ya un poco más grande, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos modificar, ¿verdad? Dependiendo de qué queramos hacer, el tamaño. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, que se nos dice, eh, desarrolle este ejercicio, por ejemplo, en página con tamaño A4 o B4 o A3. Entonces nosotros ya vamos a saber un poco la noción donde vamos a encontrar eso, ¿verdad? Y el tema de las columnas, un poco recapitulando con respecto al texto, ¿verdad? Si queremos trabajar una, dos o tres columnas, va a dividir el texto que nosotros tengamos dentro de nuestro documento. Por ejemplo, aquí lo tenemos en una. Si ustedes observan esta página, por ejemplo, aquí lo tenemos en una.
Si lo colocamos en 2, observen que cada página se va a dividir en 2 columnas, ¿verdad? Igualmente, si lo queremos en 3, la va a tener 3 columnas verticales cada una de las páginas, ¿verdad? Esto es útil generalmente cuando nosotros vamos a realizar un trifoilo, por ejemplo, o un tríptico, como lo reconoce aquí dentro de Word, ¿verdad? Y habíamos visto un poco de, por ejemplo, aquí observamos un tema de los guiones, ya esto depende si nosotros lo queremos utilizar. Observemos y nosotros generalmente cuando redactamos documentos en Word, no sé si les ha pasado que pues una palabra no se termina de completar en un renglón y pasa a la siguiente, ¿verdad? Entonces se termina de completar en el siguiente línea o en el siguiente renglón. Entonces los guiones pues nos permite, como cuando nosotros escribimos de manera manual, darle continuidad a esa palabra. Si ustedes observan, por ejemplo, esta primera página, ninguna tiene guiones en la parte derecha, que sería esta. Si nosotros colocamos los guiones automáticos, por ejemplo, ya automáticamente observemos que, por ejemplo, aquí en el primer párrafo donde dice estudio, ¿verdad? Observen que, por ejemplo, aquí ya me colocó un guión, porque la palabra es la misma en diferentes renglones. Por ejemplo, este tipo de tipología, distintos, ¿verdad? Conceptos, entonces aspectos de formato, ¿verdad? Si en un caso lo vayamos a necesitar, temas de los guiones, y por ejemplo aquí también vamos a encontrar los temas relacionados con sangría, ¿verdad? Por ejemplo, si nos posicionamos en este párrafo y yo quiero una sangría, observemos que el párrafo va a cambiar, ¿verdad? Con respecto al resto de los párrafos. Esto dependiendo de la medida que nosotros le vayamos a asignar, o también generalmente se puede utilizar para nosotros citar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un tipo de cita basada en el texto, podemos colocarla de esta forma. Entonces aquí nosotros modificamos temas de sangría, ¿verdad? Con la numeración, ¿verdad? O el valor que nosotros ya se nos solicite o pues consideremos nosotros al momento de estar trabajando implementar. Con tema de disposición, si ustedes observan, ahora vamos a pasar a otro tema que es el tema de las referencias. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado en temas de programación, en la parte teórica, ver algunos temas de citar en Word, por ejemplo, agregar bibliografía en Word, ¿verdad? Podemos también agregar índices en Word. Entonces, todos esos temas nosotros nos posicionaríamos dentro de nuestra ventana que observan aquí arriba, que es de referencia. Observemos el trabajo en que nosotros estamos, por ejemplo, que están observando ustedes actualmente. Es un trabajo aleatorio, ¿verdad? En este caso, lo que queremos reflejar es cómo hacer esos distintos trabajos o utilizar esas distintas herramientas. Para efectos de ejemplo, por ejemplo, aquí vemos un capítulo y aquí vemos un subcapítulo, ¿verdad? Pero le vamos a dar un poco de formato nosotros a este documento para ir trabajando las diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, estos que son capítulos principales, los voy a seleccionar y los voy a marcar una letra negrita, ¿verdad? Para que se distingan que son títulos. Y así igualmente con todos los que encontremos dentro del documento. Por ejemplo, este es un título. Solo lo marco en negrita para resaltarlo. Igualmente este. Y así voy a hacer con cada uno de los que observe, ¿verdad? En este caso, si ustedes observan en la parte izquierda, en la inferior izquierda, tenemos 8 páginas. Entonces vamos a seleccionar y diferenciar los títulos de cada uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí los voy a seleccionar todos. Creo que este es el último. Este es el último, ¿verdad? Aquí ya terminé. Y otro aspecto que le voy a agregar también a este documento y de manera rápida es, si ustedes observan, por ejemplo, los márgenes que están aquí, están diferentes al lado izquierdo, ¿verdad? Aquí están justificados, pero yo los quiero justificados los dos de la misma forma. Generalmente, esta regla es una regla que se aplica, la podemos aplicar nosotros de manera personal, o si estamos trabajando, por ejemplo, con normas APA, tendríamos que seleccionar, por ejemplo, nosotros todo el documento
Y siempre, ¿verdad? Utilizando las herramientas que nosotros utilizamos al inicio, aquí, ¿verdad? Si se observan las opciones de párrafo, voy a utilizar esta que nos permite justificar los dos lados de igual manera. Entonces voy a seleccionar esa y observaron que automáticamente el texto ya me cambia y está ordenado tanto del lado izquierdo al lado derecho, ¿verdad? Esto en tema de formato lo voy ordenando un poco. Y el otro paso, ¿verdad? Siempre irnos a la ventana de referencias y generalmente cuando nosotros estamos realizando cualquier tipo de trabajo que necesitemos citar, podemos implementar las citas mediante Word. Si ustedes observan acá, en las citas y bibliografías hay una sección que se nos dice del estilo. Entonces aquí nosotros vamos a poder citar. En este caso yo tengo disponible las normas APA sexta edición. Creo que ahorita está la séptima. Y vemos otras formas de citas, ¿verdad? Dependiendo del área en que nosotros estemos trabajando o para el cual estemos realizando el trabajo. Para este ejemplo vamos a seleccionar las APA, las selecciono. Y aquí vamos a hacer citas, ¿verdad? Hipotéticas, pues no van a ser citas tan exactas, ¿verdad? Ni tan reales, solo para que ustedes vean cómo se cita. Por ejemplo, si nosotros queremos citar este párrafo, que es el primer párrafo, ¿verdad? Cualquier párrafo, ¿verdad? Ya sea de cualquier área de psicología, de ingeniería, de medicina. Entonces, por ejemplo, si nosotros este párrafo lo tomamos, la idea, o tomamos la referencia, por ejemplo, de otro libro, nosotros colocaríamos generalmente la cita aquí, ¿verdad? Al final. Entonces, en ese sentido, nosotros iríamos a esta opción donde dice insertar cita y vamos a agregar esta opción que dice agregar nueva fuente. Vamos a agregar nueva fuente y nos va a desplegar este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo es donde nosotros vamos a realizar, más que todo, solo vamos a llenar los campos, ¿verdad? Que se nos solicita dependiendo de donde obtuvimos la información. Por defecto aquí, si ustedes observan, dice tipo de fuente bibliográfica un libro. Entonces vamos a suponer, ¿verdad? Que ese párrafo lo obtuvimos de un libro. Entonces aquí, por ejemplo, nos pide el autor del libro, ¿verdad? Entonces aquí hipotéticamente yo puedo elegir, puedo seleccionar, por ejemplo, este autor, ¿verdad? Entonces lo coloco el nombre del autor de la persona que hizo el libro, por ejemplo, el título de donde yo saqué esa información, puedo, por ejemplo, seleccionar cualquier, ¿verdad? Cualquier nombre de un libro. Acordémonos que estamos haciendo un ejemplo. Observemos que aquí solo coloco el título. Por ejemplo, aquí el año, supongamos que lo hizo, por ejemplo, en 1860. Estos datos no son tan exactos, ¿verdad? Solo es a manera de ejemplo. La ciudad, por ejemplo, podemos colocar que sea la ciudad de Berlín, ¿verdad? Y editorial, cualquier editorial, ¿verdad? Que sea en este caso del libro que se imprimió, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, cualquiera. En este caso, a manera de ejemplo, puedo colocar esta. Entonces observemos que ya llené todos los espacios necesarios. En ese caso yo solo vendría a darle a aceptar y observemos que aquí ya se me colocó la cita al final de mi párrafo. ¿Por qué? Porque yo la seleccioné ahí para yo poderla colocar y así haríamos nosotros el mismo procedimiento con cada uno, ¿verdad? Donde nosotros ocupemos implementar la cita. En este caso, por ejemplo, en el segundo párrafo, si yo me voy aquí después de este punto, yo puedo insertar una cita también entre párrafos, ¿verdad? Siempre insertar cita, agregar nueva fuente y en este caso, si yo no quiero un libro, puedo seleccionar otro artículo. Por ejemplo, si es una sección de un libro que voy a citar, si es un artículo de journal, artículo de un periódico, actas de conferencia, informes, sitio web. Si ustedes observan, dependiendo de donde obtuvieron la información, ustedes van a seleccionar aquí, ¿verdad? Observen las diferentes opciones que nos da disponibles aquí. En este caso, yo puedo tomar hipotéticamente, por ejemplo, que voy a citar un artículo de un periódico.
Entonces selecciono artículo del periódico. Por ejemplo, aquí me pide el autor. Yo podría poner, por ejemplo, cualquier nombre X. El título, por ejemplo, ¿verdad? Pero no el título del periódico, sino el título de la noticia. Por ejemplo, podría ser cualquier título. En este caso, por ejemplo, el título del periódico, podría ser colocar el nombre de un periódico, el año, el mes, por ejemplo, se nos solicita en este caso. Vemos que son diferentes espacios los que se nos da ahora. El día, ¿verdad? En este caso puede ser un martes. Y la página, ¿verdad? El número de página que abarca la noticia o el rango de las páginas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, de la página 40 que abarca la noticia a la 45. Ya lleno los espacios y vamos a aceptar. Y yo aquí ya tengo, observen en mi segundo párrafo que ya tengo implementada la cita. Es bien, como ustedes observan, es sencillo porque en este caso ya lo aseguro. Nosotros podemos repetir citas también, ¿verdad? Si nosotros en este si observamos el tercer párrafo, nos posicionamos al final, yo puedo repetir una cita sin necesidad de volverla a hacer de nuevo. Por ejemplo, esta que ya creé, observen que se me van guardando automáticamente en el historial. Entonces selecciono, por ejemplo, la primera que realizamos y ya tengo aquí. Y así sucesivamente con cada uno de los párrafos. Podemos hacer un ejemplo. Vamos a agregar una nueva fuente, en este caso, de un informe. Si obtuvimos la información de un informe, colocaríamos nosotros el nombre del autor. Estamos haciendo diferentes ejemplos, ¿verdad? Tanto de informes como periódicos, como libros, para que vean ustedes los distintos ejemplos y campos que habría que llenar. En este caso, por ejemplo, podría ser el título. Se nos solicita un año, vamos a ponerle que es 2020. Por ejemplo, el nombre del editorial, cualquier editorial, ¿verdad? En este caso, la que fuera del informe, ¿verdad? Que, que imprimió ese informe. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser cualquier editorial. Puedo colocar igualmente la misma, ¿verdad? Y la ciudad puede ser, podemos colocar nosotros San Pedro Sula. Ya llenó mis espacios para la cita, la inserto y aquí la tengo. Entonces observemos que vamos creando como 3 a 4 citas. Si nosotros nos posicionamos en el siguiente párrafo, agregar nueva fuente y podemos explorar, por ejemplo, aquí hay de sitio web, ¿verdad? Medios electrónicos, de arte, de una grabación de sonido, función, película, dependiendo de nosotros eh, de dónde nosotros obtuvimos en este caso la información. Por ejemplo, si solicitamos sitio web, vamos a colocar nosotros sitio web. Entonces observen que aquí se nos coloca, por ejemplo, el autor, ¿verdad? En este caso de donde se obtuvo siempre, pero con referencia al sitio web. Entonces, por ejemplo, aquí igualmente llenaría el mismo procedimiento, solo es, como ustedes ven, de rellenar, por ejemplo, aquí el nombre de la página web. Entonces aquí podríamos poner el nombre de la página web, como estos datos algunos son hipotéticos, entonces podríamos colocar, por ejemplo, en este caso el de sitio web, por ejemplo, se podría colocar el sitio se llame Journal, el nombre de la página, el nombre del sitio puede ser, por ejemplo, el año, lo rellenamos igualmente, el mes. Aquí se nos solicita, por ejemplo, el día. Llenamos todo lo que se nos solicite, ¿verdad? Y aquí se nos solicita un enlace. Entonces, por ejemplo, aquí
nosotros colocaríamos el enlace de donde nosotros obtuvimos el sitio web. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo me iría a mi navegador, seleccionaría, por ejemplo, un sitio web, puedo seleccionar este, ¿verdad? Selecciono el link, aquí lo tengo seleccionado y lo voy a copiar y lo voy a pegar pues a donde se me solicite, en este caso, ¿verdad? En el espacio de URL. Lo pego y ya le doy a aceptar y también ya tengo mi cita, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahorita hemos creado como 3, 4 citas con diferentes fuentes, ¿verdad? Para que nosotros veamos que solamente es del tema de rellenar. Ustedes pueden explorar diferentes estilos de cita y también no hay preocupación, ¿verdad? Porque pueden insertarlo también desde cualquier fuente, ¿verdad? Que ustedes crean, ¿verdad? Medio, función, grabación, etcétera. Así igualmente como hicimos en los ejemplos de ahorita. Eso con respecto y en torno al tema de las citas. Así ustedes citarían todo el documento. Y en la parte de abajo, ¿verdad? Ahora pasaríamos al tema nosotros de las referencias o al tema de la bibliografía, ¿verdad? Que generalmente son temas que nosotros agregamos en un documento, especialmente académico. Generalmente a veces lo hacemos a mano, ¿verdad? No quiere decir que no se puede realizar manualmente. Perfectamente, todo esto lo podemos realizar manualmente, pero en este caso estamos haciendo uso de Word, ¿verdad? Para implementarlo. En este caso, las bibliografías las agregaríamos en esta última página que tenemos acá en blanco. Acordémonos, ¿verdad? Que las bibliografías son todas aquellas que citamos, ¿verdad? Que a fuentes que citamos dentro de nuestro documento o las referencias, ¿verdad? Del cual también nosotros tal vez no citamos textualmente, pero tomamos ideas de ahí, de algún libro, de algún informe. Entonces, para nosotros implementar una bibliografía, nos iríamos aquí mismo, siempre dentro de la sección citas y bibliografía. Observen que aquí hay una opción que nos dice bibliografía. Vamos a dar un clic ahí. Y observen que nos va a dar ejemplos de bibliografía, ejemplos de referencias, trabajos citados, etc. En este caso, si yo quiero una bibliografía, vamos a seleccionar esta primera que tenemos acá. Vamos a darle un doble clic o un clic. Y observen que automáticamente ya se me creó mi bibliografía en la última página. Con las diferentes opciones, ¿verdad? O la diferente información que yo estuve introduciendo, ¿verdad? En el espacio de la cita y en los diferentes campos, ¿verdad? De libros e informes. Por ello también se me solicita cada uno de los campos. Para el momento de la bibliografía, él ya la hace de manera automática, como observan ustedes. Esto igualmente ustedes lo pueden modificar. Esto lo pueden centrar. Cambiarle, por ejemplo, el color al texto. El color de la fuente lo puedo dejar en negrita. Lo bajo, ¿verdad? Entonces observemos que aquí nosotros ya tendríamos nuestra bibliografía y ordenada de manera alfabética, ¿verdad? Ordenada de manera alfabética. ¿Y cuál es otro punto importante? Que ustedes, por ejemplo, aquí nosotros ya creamos las citas y las bibliografías. Pero perfectamente nosotros podemos seguir agregando citas y automáticamente se nos va a ir creando en nuestra bibliografía. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 bibliografías, ¿verdad? Que fueron algunas de las que creamos ahorita. Si nos ubicamos en este último párrafo, en este, vamos a agregar una nueva cita ahí, ¿verdad? Vamos a ir a referencia, una nueva fuente, un libro, por ejemplo, cualquier autor, ¿verdad? El título de un libro. El año, vamos a ver el año hipotético también, vamos a decir que en los 1900, la ciudad igualmente, ¿verdad? Vamos a suponer que en Berlín y la editorial igual, ¿verdad? Vamos a colocar otro nombre de editorial.
Le damos a aceptar y observen que aquí ya se me creó mi cita. Ya la tengo insertada dentro de mi párrafo, ¿verdad? Entonces aquí observen que aquí tenemos que insertar esa cita en nuestra bibliografía claramente. Entonces vamos a ir a nuestra bibliografía y vamos a seleccionar la opción que nos dice actualizar citas y bibliografía. Entonces lo actualizamos y observen ustedes que ya tenemos en la última, ¿verdad? Ya tenemos la última. Observen que aquí ya se asignó, ¿verdad? Automáticamente Economía y Sociedad, el año, el título del libro y la editorial. Generalmente va así, ¿verdad? La bibliografía va primero el apellido y después el nombre. Entonces ya lo colocó automáticamente. Entonces se puede ir trabajando simultáneamente y actualizando perfectamente nuestra bibliografía, ¿verdad? Si tenemos 10, si tenemos 20, todas se agregarían en nuestra última página, porque aquí iría colocado. Entonces hasta ahorita hemos agregado citas y hemos agregado bibliografía en este documento. Otra parte importante es agregar, por ejemplo, el índice. Para agregar un índice, ¿verdad? Para que las personas sepan en qué página está cada tema. También es importante, si ustedes se acuerdan, en la página, en el documento anterior que estuvimos creando, estuvimos insertando números de página. O sea, que me identifique la página 1 hasta la última. Entonces ya sabemos que nos vamos a insertar número de página. En este caso yo lo quiero al principio de mi página, lo quiero centrado. Cierro y observemos que aquí tengo el 1. Aquí no me aparece porque esta es otra sección del documento, entonces no hay ningún problema. Vuelvo a insertar número de página, principio de la página, centrada. Y ahí va a seguir la secuencia. 2, observen 3, el 4, el 5, el 6, 7. Vamos a ver hasta la última que es el número 8. Ya insertado una vez mi número de página, podemos insertar nuestro índice también. Pero para insertar el índice es importante también hacer unas configuraciones previas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los títulos del documento que yo seleccioné en negrita? Y también un título principal tiene subtítulos, ¿verdad? Por ejemplo, este puede ser el capítulo 1, pues este puede ser un título principal. De ahí podemos agregar los subtítulos y todo eso. Entonces lo haríamos de la siguiente manera. A todos los títulos principales, si ustedes se recuerdan, en la página de inicio, habíamos dicho que los temas de estilos lo íbamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son estos que observan ustedes aquí, que dice normal, sin espaciado, título 1, 2, 3, etc. Entonces ahorita vamos a hacer uso de eso. Todos los títulos que son títulos principales los vamos a seleccionar con un formato de título 1. Y todos aquellos títulos que son subtítulos, ¿verdad? Los vamos a dar un formato de título 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar que este sea un título 1, ¿verdad? Vamos a suponer que es un título principal, pero observen que cuando yo le doy un título 1 se me quita el formato de todo. Entonces, podemos seleccionar un clic derecho y seleccionar esta opción, que se me actualice un título 1 pero sin modificar lo que ya tengo. Entonces vamos a seleccionar acá, ya le di el formato de título 1. Por ejemplo, observen que aquí hay un título, un subtítulo. Entonces a este le vamos a dar un formato de título 2. Vamos a actualizarlo, ¿verdad? Para que coincida con la selección, o sea que no se vaya a modificar en mi documento. Y así hasta terminar el documento. Este, por ejemplo, es un subtítulo. Vamos a agregarle un título 2. Por ejemplo, este es un título principal. Entonces le vamos a agregar un título 1, le vamos a asignar. Este 2.1 es un subtítulo. Vamos a agregarle un título 2. Vamos a buscar los demás títulos de mi documento. Observemos que aquí hay un subtítulo. Vamos a asignarle el número 2. Aquí ya tenemos un título principal, ¿verdad? Dijimos que vamos a asignarle el título número 1. Aquí vemos un subtítulo. Este le vamos a asignar el número 2.
Vamos a ver cuántos nos faltan. Aquí vemos un subtítulo, lo seleccionamos. Le damos título 2. Aquí hay otro subtítulo. Lo seleccionamos, le damos a título 2. Y la bibliografía también la vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar bibliografía, pero como título 1, ¿verdad? Para que no se me vaya a modificar dentro del documento. Lo vamos a centrar. Esto lo podemos hacer un poco más grande. Y a todo ya le di formato de inicio a fin, como ustedes observan. Entonces ahora, ya que una vez que ya procedimos a darle el formato correspondiente de título 1 y título 2, pasaríamos a nuestra ventana de referencias, ¿verdad? Aquí, ¿qué haríamos? Pues irnos a la opción que dice, pero antes de eso, como el índice generalmente, ¿verdad? Ustedes saben que van en la página principal, o sea, en la primera página, vamos a insertar una página en blanco. Inserto una página en blanco. Aquí ya tengo mi página en blanco porque aquí voy a querer yo, en mi caso, insertar mi índice, ¿verdad? Entonces aquí iríamos a referencias, tabla de contenido, y en tabla de contenido me da diferentes, ¿verdad?, tipos de índices que yo quisiera agregar. Para efectos de ejemplo, yo perfectamente puedo seleccionar el primero que encontramos aquí. Si ustedes observan, lo tengo posicionado aquí, entonces le vamos a dar seleccionar, ¿verdad?, con 1 o 2 clics. Y observemos que ya se me agregó mi índice dentro de mi documento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me dice contenido, yo puedo cambiarle la frase o el título a índice, ¿verdad? Esto yo lo puedo venir a centrar. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y aquí nosotros ya tendríamos nuestro índice. Si ustedes lo observan, está dividido por capítulos. Capítulo 1. Y observemos los subtítulos del capítulo 1. También tenemos el capítulo 2. Vamos a quitar esto. El capítulo 2 con sus subtítulos, ¿verdad? 2.1 y 2.2 y en qué página están esos subtítulos. Y el capítulo 3, en qué página lo encontramos. Igualmente, ¿verdad? Sus diferentes subtítulos. Así igualmente con el tema de si ustedes observan el tema de la bibliografía, nos dice que está en la página 9, ¿verdad? Entonces, como que van un poco entrelazados estos procesos, estos pasos que acabamos de hacer, ¿verdad? Tanto desde las citas, las bibliografías, al paso de que nosotros insertemos nuestro índice, ¿verdad? Si ustedes observan, todo esto es fácil, ya que el Word, pues eso es lo que pretende, ¿verdad? Ahorrarnos tiempo, ya utilizando las herramientas que ya tenemos a la disponibilidad con ellos, ¿verdad? El índice puede abarcar 1 o 2 páginas dependiendo de los títulos que nosotros hayamos nombrado, ¿verdad? Y dándole un espacio, dándole un formato de título 1, título 2, nos puede abarcar 1 o 2 páginas, ¿verdad? Igualmente la bibliografía ya va dependiendo de la magnitud del trabajo que nosotros estemos realizando en el momento. No sé si tienen alguna duda, consulta que quieran realizar, algún comentario, o si está claro hasta el momento los temas de cómo nosotros podemos insertar índices, bibliografías y también citas, ¿verdad?, de diferentes fuentes. ¿Consultas, dudas? Si no hay consultas, dudas, vamos a pasar al siguiente punto, ¿verdad? Acuérdense también que esta grabación se la voy a hacer llegar y ustedes la puedan revisar cada uno de los pasos más detenidamente en la grabación de la clase. Entonces pasaríamos a la siguiente ventana, que sería, en este caso pasaríamos a la ventana de revisar, que ustedes observan en la parte de arriba, ¿verdad? Si ustedes se posicionan en la parte de arriba de un documento, de su herramienta Word,
¿verdad? Siempre trabajando con este mismo documento que hemos estado trabajando. Por ejemplo, podemos revisar. ¿Se acuerdan que les había mencionado en las diapositivas que nosotros podemos revisar documentos, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, en una relación estudiante-profesor o laboral o en cualquier contexto que nosotros estemos trabajando a medida pues, de ir haciendo algunas correcciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona como estudiante puede perfectamente enviar un documento como este, ¿verdad? Y si ustedes se los mandan, por ejemplo, a un docente, a un profesor, etcétera, a su jefe, él le puede hacer diferentes correcciones siempre desde Word utilizando la opción de revisar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se posicionan aquí siempre en el primer párrafo, observen que aquí hay un año, que es 1949, pero por ejemplo, si este año está erróneo, yo puedo decirle, si ustedes, por ejemplo, mandaron este documento, decir que este año está malo, ¿verdad? Entonces yo lo seleccionaría. Observen aquí que hay una opción que dice nuevo comentario. Vamos a darle a nuevo comentario y me va a abrir una especie de espacio donde yo puedo introducir un comentario. En este caso, yo le voy a decir, por ejemplo, corregir. Aquí voy a hacer yo las correcciones, por ejemplo, corregir para que el estudiante la pueda ver el año. Por ejemplo, corregir el año de... Por ejemplo, yo puedo decirle corregir el año de la publicación, ¿verdad? Entonces, se lo dejo como una revisión. Si ustedes observan, aquí ya quedó marcado el año y ya quedó también marcado el documento con una especie de globo que observamos ustedes aquí, observen en la pantalla, para que la persona automáticamente sepa cuando selecciona ahí qué es lo que va a corregir, qué parte y qué corrección hacer, ¿verdad? Otra parte de la configuración importante es posicionarlo dentro de la opción de seguimiento y activar la opción que dice control de cambios para que nosotros podamos ver todos los cambios que se le hace al documento. Observen que aquí yo activé la opción control de cambio. Una vez activada la opción de cambios, todo esto tiene que ver con la opción de revisar siempre, ¿verdad? Nosotros podemos, por ejemplo, que nos aparezcan todas las revisiones o que las revisiones sean simples. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero todas las revisiones. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona, ya una vez devuelto el documento, va a venir a corregir ese año. Entonces, por ejemplo, va a venir, lo va a borrar y va a colocar el nuevo año, por ejemplo, 1953. Entonces, aquí él borra y agrega el nuevo, ¿verdad? Pero entonces yo también como por ejemplo, como un docente o como instructor o como cualquier persona que va a revisar, va a ver que se hizo el respectivo cambio. Igualmente puede ser, ¿verdad? Todo un párrafo. Selecciono todo un párrafo, le inserto un nuevo comentario y yo puedo colocar, por ejemplo, revisar la redacción del párrafo. Entonces ya queda marcado, ¿verdad? Aquí ya queda marcada para la persona que va a saber qué párrafo va a revisar y qué elementos en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la persona viene y cambia algunos, por ejemplo, algunas palabras, algunas modificaciones de redacción, todo lo voy a anotar yo en este caso, ¿verdad? Porque activé la opción de control de cambios. Por ejemplo, la forma por ejemplo, aquí podría ser agregarle en la que Merton desarrolla la categoría, etcétera. Entonces ya me sale resaltado y a poder ver que la persona agregó, ¿verdad? Puedo ver también lo que la persona ha quitado o eliminado, ¿verdad? En el párrafo. En este caso porque lo tenemos configurado de la siguiente manera. Pero si yo vengo
y selecciono, por ejemplo, revisiones, esta opción que dice mostrar revisiones, la opción que dice globos y la opción que dice, por ejemplo, mostrar revisiones en globos, yo puedo, por ejemplo, si la persona borra por ejemplo, esta oración, observen que la borra y se elimina de mi documento original, pero se me agrega. Observen en la parte derecha, se me agrega todo lo que borró él, me aparece como una sección de eliminado, ¿verdad? Dentro de mi globo. Entonces, todas esas configuraciones las vamos a nosotros poder configurar desde nuestro panel de revisiones. En este caso le vamos a decir mostrar solo formatos en los globos para que me quede como lo tenía antes, ¿verdad? Estas son formas de revisar. Así nosotros podemos revisar todo el documento, ¿verdad? Lo que esté bien, lo que está mal, lo que hay que modificar, lo que hay que cambiar. Por ejemplo, en este tema de la cita le puedo revisar, puedo colocar revisar cita. Le agrego, entonces ya va a quedar revisado todo el documento para que la persona pueda hacer las respectivas correcciones, ¿verdad? Entonces, eso es nuestra herramienta de revisar. Y si ustedes ven, es bien fácil, ¿verdad? Seleccionan ustedes lo que quieren comentar, lo comentan y lo seleccionan como un nuevo comentario, ¿verdad? Para que la persona que lo van a mandar sepa qué cambiar. Y si ustedes observan, por ejemplo, las opciones de vista, ayuda y esto, pues ya son temas de especiales como de Word, en temas de algunas configuraciones generales, ¿verdad? Temas de ayuda, de soporte. Por ejemplo, si ustedes observan aquí el tema de la vista, por ejemplo, nos sale los modos de lectura en que nosotros podemos querer ver el documento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos ver el documento en modo de lectura, que es una especie como de libro digital. Entonces, en este caso, si lo queremos así, ¿verdad? Si no, pues lo volvemos a colocar nosotros como lo teníamos antes. Pero si lo queremos así, pues perfectamente lo dejamos tal cual lo tenemos. Vamos a quitar acá. Y así ven cada uno, ¿verdad? De los diferentes. Pero esto, como les digo, son temas de formato general, ¿verdad? Son temas de vistas, temas de. Vamos a darle cancelar. Temas de cómo nosotros visualizamos lo que estamos trabajando, ¿verdad? En las últimas ventanas. Entonces aquí en temas de. Vamos a seleccionar acá. Nos salimos con el botón Escape de nuestro teclado y ya volvemos a la vista, ¿verdad? Entonces aquí en temas de vista, como queremos organizar también. Si ustedes observan aquí, nueva ventana, organizar todo, la opción, por ejemplo, de dividir, tener como, por ejemplo, dos ventanas para trabajar simultáneamente, organizar todo, por ejemplo, todas las ventanas que tenemos activas. Entonces, etcétera, ¿verdad? Entonces ya son temas un poco más de configuración. Entonces nos quedaríamos ya por tema de tiempo hasta acá, ¿verdad? Ya serían los últimos temas referente a Word, los temas que acabamos de ver. Eh, no antes, ¿verdad? Consultarles si tienen alguna duda que quieran realizar, la pueden realizar, ¿verdad? Con los temas vistos hoy en clase. O si todo está claro, ¿verdad? Pues no hay inconveniente. Recordándoles el tema de la asistencia, que escriban su nombre, lo dejen escrito, porfa, para yo poder actualizarlo más adelante, que no se les olvide. Y quedaríamos, el día de hoy terminamos aquí con Word y mañana ya empezaríamos con otra herramienta, ¿verdad? Ya en nuestra última semana de clase para que podamos terminar, ¿verdad? Y dar cobertura a todas a las herramientas pues, principales de Office básico. Entonces aquí nos quedamos, les deseo un feliz día, una feliz tarde y nos vemos el día de mañana siempre, ¿verdad? A la misma hora. Ahí les voy a hacer llegar la grabación al grupo por el tiempo de la tarde, ¿verdad? Para que la puedan tener. Entonces así quedamos. Hasta mañana. Saludes. Feliz tarde, nos Saludos. vemos.
Feliz tarde. Gracias, Lick.